habla de eso, ¿no? De regocijarnos en que Dios es bueno en gran manera. El otro día leía declaraciones de un famoso escritor que él se declara ateo y decía que para entender el mundo en el que vivimos había que leer 5 libros. Me chocó que uno de esos libros fuera la Biblia. Decía que era imposible comprender el mundo en que vivimos, y en eso lleva razón, ¿no? Sin entender la influencia del cristianismo en la sociedad en la cual vivimos. Lo que no estoy de acuerdo es lo que decía a continuación. Dice, la imagen que la Biblia de Dios es un Dios justiciero, un Dios cruel, un Dios vengativo. Y pensaba, digo, que desenfocada tiene su punto de mira, ¿no? Porque lo que dice la Escritura es que Dios es bueno, y es bueno en gran manera, y además es bueno para con todos. Dice la Escritura, en palabra del Señor Jesús, ¿no? que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, derrama su lluvia sobre justos e injustos. Dios es bueno en gran manera porque permite que vivamos todos, justos, injustos, buenos y malos, ¿no? Dios es bueno en gran manera. Y como hijos de Dios que somos, tenemos muchos más motivos, ¿no? Para dar gloria a Dios y reconocer que Dios ha sido realmente bueno para con nosotros, ¿no? Luego, cuando partamos el pan y el vino, haremos otras reflexiones al respecto. Pero quedémonos con esa idea hoy, ¿no? O en estos momentos. Dios es bueno en gran manera para con nosotros, para con todos los hombres, buenos y malos, justos e injustos, pero especialmente para con sus hijos. Hay muchos motivos para alabar a Dios. Pero no quisiera pasar por alto lo que dice a continuación, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno en gran manera, pero hay algo que a los creyentes incluso nos cuesta comprender. ¿Por qué el mal? ¿Por qué existe el mal? Porque Dios permitió que el mal entrara en el mundo y a veces campe por sus respetos en la sociedad en la que vivimos. Es una pregunta a la que la Biblia creo que no da respuesta. Pero sí que dice la Escritura aquí, dice, para siempre su misericordia. El encabezado del Salmo dice, Dios nos libra de la aflicción. Tenemos que echar mano de esa misericordia de Dios cuando nos alcanza el mal en algún motivo, o la aflicción, o el dolor, o la enfermedad. Quizá hoy estemos aquí algunos un poco apesadumbrados, sobrecogidos por la situación personal que estemos viviendo. Refugiémonos en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, es decir, tiene compasión de nosotros y hace lo necesario para que ese dolor, si no desaparezca, al menos se mitigue y podamos afrontar con la esperanza y seguridad de que Dios nos quiere, nos ama, es bueno en gran manera. Así que yo mismo me animo y os animo también a vosotros, ¿no? A alabar, a abrir nuestra boca, a alabar al Señor en oración, cánticos con lectura y reconociendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Porque a Él sea la gloria. Amén.
hacer como una oración para ti, Señor. Que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a hacer tu voluntad. Gracias porque tenemos esta nueva mañana. Gracias porque cada mañana tus misericordias son nuevas para los que te amamos, Señor. Te agradecemos este nuevo día. Te agradecemos tus bondades, Señor. Y es por ello que te queremos seguir alabando en esta mañana. Que tú seas el protagonista en este día y en cada día de nuestras vidas, Señor. Que seamos conscientes de esas misericordias, de esas bondades, Señor, que tú pones alrededor nuestra, Señor, y que tú también quieres que nosotros podamos dar a los demás, Señor, una esperanza que eres tú, Señor. Gracias por este día, Padre Santo. Te bendecimos. Amén. Después de la canción y de lo que ha hablado Antonio, parece que Dios lo ha cuadrado todo. Me ha puesto esta mañana esta lectura que, digo, no me la puedo quedar. Dice, John Bunyan, y la noche en que escuchó a su hija ciega llorando fuera de la cárcel. John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, era pobre, desconocido y casi analfabeto. De hecho, he oído que era basurero, lo que sería hoy en día, o recolector de residuos, ¿no? Dice, pero amaba a Cristo más que a su propia libertad. En 1660, las autoridades inglesas comenzaron a encarcelar a todo aquel que predicara sin licencia estatal. Bunyan lo sabía, tenía esposa, tenía hijos, y tenía una hija llamada Mary, su preciosa Mary, que había nacido ciega. La amaba como a nada en el mundo. Una mañana de noviembre, mientras predicaba en un molino cerca de Bedford, los guardias entraron. Él sabía que tendría que elegir entre obedecer al gobierno o seguir predicando a Cristo. Bunyan tomó aire y dijo, prefiero ir a la cárcel antes que dejar de predicar el Evangelio. Lo llevaron al Bedford Gaol, una cárcel húmeda, fría, infestada de ratas, donde muchos morirían antes de cumplir la sentencia. Su condena, 12 años. Sí, 12 años lejos de su familia por predicar. Esa noche escribió en su diario algo que te atravesará el alma. Dice, mi corazón se rompe por mi pobre Mary, mi hija ciega. No puedo soportar imaginar su llanto preguntando por su padre. Era real, histórico, duro, puro dolor. Las autoridades le ofrecieron la libertad inmediata con una sola condición. Promete que dejarás de predicar. ¿Sabes qué respondió? Si me liberáis esta noche, mañana estaré predicando otra vez. Prefirió el infierno de una celda antes que traicionar a Cristo. Hay un registro histórico que casi nadie conoce fuera de círculos académicos. La familia de Bunyan, desesperada, iba a veces hasta la puerta de la cárcel para intentar escuchar su voz. Una noche, esto está documentado en Grace Abounding to the Chief of Sinners, una biografía espiritual, ¿no? Bunyan escuchó a una niña fuera de la cárcel. Era Mary, su hija ciega, su niña. Ella estaba llorando, ella estaba llamando. Padre, padre, ¿dónde estás? Bunyan escribió. Aquellos llantos golpearon mi alma como martillo sobre yunque. Intentó no gritar. Se tapó la boca con ambas manos, cayó de rodillas y lloró con un llanto tan profundo que dijo, sentí que mi corazón se arrancaba de mi pecho. Esa noche Bunyan estuvo a punto de ceder, a punto de firmar su libertad, a punto de rendirse. Pero entonces dijo, y esto es literal, que se nos clave aquí en el corazón a todos, si yo callo, mi niña seguirá ciega, pero si predico, verá la gloria de Cristo. Y decidió quedarse. En esa misma cárcel, con lágrimas en los ojos, sentado en una mesa rota, con un trozo de metal afilado como lápiz, Bunyan comenzó a escribir.
Lo que salió de ese dolor se convirtió en El progreso del peregrino, el libro más influyente de la historia del cristianismo después de la Biblia, traducido a más de 200 idiomas, inspiración de misioneros, reformadores, pastores, avivadores. ¿Quieres saber por qué fue tan profundo? Porque fue escrito por un padre que escuchaba llorar a su hija ciega al otro lado de los barrotes. A veces el mayor dolor produce la mayor gloria. A veces el lugar que parece destruirte es el lugar donde Dios escribe tu historia. Bunyan perdió su libertad por 12 años, pero Dios usó su prisión para liberar a millones. Solo a Dios sea la gloria. Hermanos, si no has leído ese libro, El progreso del peregrino, he visto a la peregrina, pero supongo que estará el peregrino. Léelo porque es tu historia, es mi historia, es la historia, falta que ponga el nombre personal de cada uno. Es maravilloso y va perfecto con lo que ha dicho Antonio y concretamente la canción. Maravilloso libro, no te lo pierdas si no lo has leído.
palabra, tus propósitos, para saber obviamente que eres nuestra luz del mundo, Señor. Y no hay tinieblas, Señor, donde tú estás, no hay oscuridad donde tú estás, Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana. Que sea la gloria de Dios, Padre. Amén.
aquí reunidos en tu nombre es porque tu Hijo amado fue firme en la voluntad, cumplir con tu voluntad de llegar hasta la cruz, sufriendo, muriendo, resucitando también para redimirnos de nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias. Tenemos el ejemplo sublime de entrega, de amor absoluto a cada uno de nosotros cuando no lo merecíamos, Señor. Es tu gracia la que podemos disfrutar en esta mañana. Si algo te tenemos que pedir en esta mañana es que tú nos des un corazón, como hemos cantado. Queremos que tú tomes nuestra vida, Señor, nuestro corazón, que realmente seas tú el centro único, el gobernante absoluto de nuestra vida, Padre. Que tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones pueda fluir, no solo entre nosotros, sino también a la gente de fuera que se está perdiendo, Señor. Danos tú esa pasión, danos tú esa carga, danos tú ese amor y úsanos, Señor, a cada uno de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestros entornos, pero que podamos ser parte del proceso que tú estás llevando de salvación del mundo, Padre. Ayúdanos. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido beneficiarios de ese amor profundo, Señor. Queremos, Señor, bendecirte, adorarte en esta mañana, porque tu amor es profundo. No hay otro amor igual, Señor. Y bueno, es lo que queremos decirte en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos dando gracias porque gracias al sacrificio, Señor, de tu Hijo, nosotros tenemos hoy un lugar seguro, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Te pedimos que tú reines, Señor, en nosotros, Padre. Te pido que tú reines en mí, Señor. Que tú reines en mi casa, Señor. Que tú reines en mi familia, Padre. Que seas tú, Señor, el que limpie lo que haya que limpiar. Amén. Que seas tú el que quite lo que estorba, Señor, lo que sobra. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, Señor, por habernos mirado, Señor, en nuestro pecado, Señor, por habernos mirado en nuestra incapacidad, Señor. Y te pedimos que seas tú el que obre en nuestra vida, Señor. Amén. Queremos entregarte, Señor, nuestras vidas como un olor grato, Señor, para ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tu camino, Señor, a poder seguir tus pasos, Señor. Perdónanos, Señor, cada día que nos equivocamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que lo hacemos mal, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo gobierne, Señor, nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestra mente, Padre. Y que seas tú, Señor, el que gobierne, Señor, en la iglesia, Padre. Amén. Para ti sea la gloria, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor, te pertenece a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El versículo de alabanza: Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el domingo pasado, la persona que introdujo la reunión también leyó otro salmo. El último versículo decía: cantaré a Jehová porque me ha colmado de bienes. Y yo busqué otra versión y decía: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y yo llevaba al terreno personal y pensaba que había hecho bien a mi vida, a estar con Dios, pertenecerle, ha hecho bien a mi vida. Y creo que a los que estamos aquí nos ha pasado lo mismo. Sin Dios no seríamos lo que somos, estaríamos perdidos. Y quiero darles gracias a Dios por eso. Amén. Ahora sí, ¿no? Oh. Perdona, pero el tiempo pasa. Bueno, hemos hecho lo que sugería, ¿no? Abrir nuestra boca en adoración, en alabanza, reconociendo que Dios es bueno. Y el salmista implícitamente venía a decir que
que toda la creación debería de alabar a Dios, porque hemos visto como Dios derrama sus bendiciones sobre todas las criaturas, sobre todos los seres humanos, ¿no? Pero el salmista avanza un poquito y hemos visto también que nos ha exhortado a recordar su misericordia, que es para siempre, pero dice a continuación algo que solo unos pocos podemos decir. Dice el versículo 2, díganlo, es decir, especialmente tienen que alabar a Dios, dice, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Hay un motivo muy especial de alabanza y adoración a Dios, ¿no? Y lo podemos expresar aquellos que hemos sido redimidos al precio de la sangre del Cordero de Dios, ¿no? Hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Somos nuevas criaturas, somos nueva creación en Cristo. Así que hay un motivo muy especial de adorar al Señor y alabarle porque nos ha rescatado del enemigo que nos tenía preso. Y qué bueno es ahora, al tomar el pan y el vino, recordar que fue al precio de la sangre de Cristo. Fue al precio de la sangre derramada del Cordero de Dios allí en la cruz del Calvario. Como siempre, ¿no? A la hora de tomar el pan y el vino, hagamos justa de memoria del precio que nuestra redención supuso a Dios. Y alabémosle ahora en silencio y en adoración y en oración también de profunda gratitud al Señor por su obra de gracia para con nosotros. Pues que Él sea la gloria nuevamente. Amén. Hoy necesito más que otras veces la ayuda de Dios para poder comunicar lo que en el corazón había dispuesto en la voluntad de Dios para la Iglesia en el día de hoy. Dudaba entre un título y otro. Alguien me solicitó a ver si podía darle el título por anticipado, pero tampoco lo sabía. Así que esta mañana, cuando sonaba el despertador para levantarnos, pues yo pensé que no iba a venir porque estaba realmente mal. Pero, bueno, aparte de la gracia de Dios, la acetilcisteína también hace su efecto. Así que poco a poco, pues creo que vamos recuperando un poco de voz, aunque a vosotros pueda parecer que estoy metido dentro de una tinaja. El título de hoy sería Una cena de altura. Ahora que llegan tiempos de comida abundantes y bebida, algunos estamos deseando ya que llegue la cena de Navidad y podamos comer aquello que nos hemos privado durante a lo mejor el resto del año, ¿verdad?
Pero una cena importante no depende de los alimentos, depende de las personas que sientas a la mesa, ¿verdad? Porque la mayoría de las familias dicen que la cena de Navidad es la peor cena del año, porque se reúnen toda la familia, entre ellos los cuñados, que no son bien vistos, no sé por qué, y hay que aguantar, hay que guardar el tipo y hay que pasar casi desapercibido para no armar bronca y acabar mal, no solamente la comida, sino el año. Así que una cena importante es por aquellos que se sientan a la mesa, que presiden la mesa, que disponen la mesa, y el carácter con que se hace esa comida, esa importante comida, ¿no? Pero yo no voy a hablar de la cena de Navidad, voy a hablar de una cena que tuvo lugar en un lugar pequeño, cercano a Jerusalén, pero que reunió a una cantidad de personas que es interesante observar cada una de ellas para que a través de su ejemplo, a través de su testimonio, nosotros podemos aprender algo después de 20 siglos. Voy a invitaros a tener dos lecturas, son paralelas. En algunos se ven unos detalles que en otros pasajes no se ve, pero hablan del mismo evento. Primero en Juan 12, versículos 1 al 8, Juan 12 del 1 al 8. Dice allí: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, una aldea, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora la lectura paralela se encuentra en Marcos capítulo 14. Versículos 3 al 9. Marcos 14, 3 al 9. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¿Veis cómo es el mismo evento, pero desde dos puntos de vista? Del escritor Marcos, que aunque no estaba allí, seguramente recogió el testimonio de uno de los discípulos, probablemente Pedro, y del evangelista Juan, que sí era uno
de los que mantuvieron un testimonio vivo y directo sobre la persona de Jesús y quizás anotó algunos detalles al cabo del tiempo. Jesús está próximo a morir. Habéis leído 6 días antes de la Pascua. Está próximo a morir. De hecho, él se había encaminado hacia Jerusalén hacía algún tiempo y había avisado a los discípulos, al menos en 2 ocasiones, de que él subía a Jerusalén en esta ocasión, no solo para celebrar una fiesta, la fiesta de la Pascua, como era algo propio de cualquier judío que se preciara de buen judío, celebrando una de las 3 grandes principales fiestas de Israel, sino además porque era la última que iba a celebrar. De hecho, iba a tener una cena algunos días más tarde, esta vez con los suyos, solamente con los 12, donde iba a revelarles otra vez de nuevo, por si acaso no se habían enterado o pensaban que se volvería atrás de aquella decisión que había tomado, les vuelve a decir que su sufrimiento va a ser el protagonista principal de la fiesta de la Pascua, donde se comía por costumbre un cordero familiar que se repartía entre todos los que asistían a aquella comida, también con hierbas amargas, con panes sin levadura, etc. Una fiesta que recordaba la liberación de Israel de manos de Egipto, pero que trascendía mucho más que una liberación de un país prisionero de otro o esclavizado por otro, sino que iba a constituir el hecho fundamental de la redención del hombre, que iba a culminar en aquella cruz ya preparada de antemano desde la eternidad para que el Hijo de Dios pudiera ser sacrificado en expiación vicaria en lugar de los pecadores. En él se notan las huellas del dolor y se notan las huellas del sufrimiento. Un sufrimiento que ha de padecer no por causa propia, no como un delincuente, sino por causa del pecado del hombre. Pero el que lo va a hacer, el que va a realizar esta obra, es un ser puro, es un ser santo, es un ser que no ha conocido el pecado, que no sabe cuál es las consecuencias del pecado, que no ha podido experimentarlo en sí mismo, las consecuencias del pecado. Para muchas personas en el día de hoy, pecado no es nada, simples faltas leves que comete cualquiera, que se puede justificar, como últimamente escuchamos al emérito rey de España decir, bueno, los fallos están al alcance de todos los hombres fallamos, ¿no? Como justificando algo. No, él venía a efectuar una obra que hasta ese momento él no había experimentado. Si alguien pudiera preguntarle, bueno, ¿qué has hecho hasta ahora en tu currículum? Bueno, entre otras cosas, mira, a través de la palabra Dios ha creado el universo. El verbo obró. Muy bien el currículum, perfecto. Pero, ¿conoces el pecado? No conozco el pecado. Sé que existe el pecado y veo las consecuencias del pecado en medio de la creación, en la misma creación, pero no lo he experimentado nunca, no sé qué es eso. Y por esa razón es por lo que temblaba Jesús. Por esa razón es por la que lloraba Jesús. Por esa razón fue por la que unas horas o unos días más tarde, digo unas horas después de la cena con sus discípulos, se estremecería en Getsemaní y buscaría refugio en el cielo. Porque la presencia del pecado se iba a hacer efectiva en su cuerpo. No solo en su espíritu, su alma ya estaba afligida hasta la muerte, dice el Evangelio. Él no tenía miedo a morir, pero sí a ser la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Solamente Él podría llegar a explicar lo que significa para un Dios sufrir la muerte eterna en sustitución de los pecadores. Eso no lo podemos explicar nosotros con simple teología. Eso es algo que jamás podremos llegar a entender.
el amor de Dios experimentado en Cristo Jesús es algo que se sale de los registros de las computadoras, de la inteligencia artificial. No existe máquina humana capaz de calcular el tremendo amor que había en esa persona que lloraba ante las consecuencias del pecado que él mismo iba a sufrir en su propio cuerpo. Y ese alejamiento que iba a experimentar de aquel que había estado con él desde antes de los tiempos, desde antes de la creación. Tremendo aquello. Sin embargo, él no se refugió en lo que iba a acontecer, sino que puso su corazón, su mente en celebrar una comida. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, no, es que no me entra nada, por favor. No me entra nada. No quiero comer. No quiero mirar. No tengo ganas de nada. Pero antes de que eso pueda ocurrir, el maestro desea pasar por Betania. Betania era un sitio muy especial. Él se solía hospedar en Betania cuando iba a Jerusalén, porque allí había gente que le amaba. Allí, en la aldea de Betania, había una familia muy querida para él. Estaba formada por 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Pero en esta ocasión el encuentro iba a tener lugar en otra casa, no fue la casa de Lázaro, Marta y María. Iba a tener lugar en la casa de alguien que por desconocido para nosotros, quizás no lo era para el Salvador. Él conocía al anfitrión. Un pequeño grupo de invitados van a compartir una cena preparada en su honor, en honor de Jesús. Jesús es el centro de atención. Jesús es el punto de referencia de al menos 4 personas que habían tenido un encuentro personal con Él. Y un encuentro personal con Cristo Jesús es algo imposible de olvidar. Hermanos, por nosotros han pasado años ya desde que eso ocurrió, ese primer encuentro personal con Cristo. Pero ¿no debería ser algo especial celebrar todos los días ese encuentro personal? Porque ¿quién puede olvidarse? Si nos olvidamos de ese primer encuentro personal, estamos olvidando muchas cosas, entre ellas, el reconocimiento, el agradecimiento de no solamente la soberanía de Dios al acercarse a nosotros como pecadores. Estamos olvidando su santidad, estamos olvidando su justicia, estamos olvidando su amistad. Cada día debería ser nuevo para nosotros, no olvidarlo. Nuestro encuentro con Jesús se produjo una vez, pero eso dio pie para que nos encontremos con Él todos los días. ¿Cuál es tu actitud con Jesús? Ojalá que no sea una actitud religiosa que se olvida con el paso del tiempo. Que Jesús se renueve cada día en ti, cada día en mí. El anfitrión. Dentro de esos 6 días que faltaban para la Pascua, surgió la ocasión de que alguien de allí le invitase a cenar junto con la familia que lo hospedaba. Y dice, y le hicieron una cena allí. Aquel hombre se llamaba Simón, como yo, de segundo apellido. Se llamaba Simón. Y el evangelista Marcos, que hemos visto en la segunda lectura, lo identifica como Simón el leproso. Simón el leproso. ¿Qué sabemos de Simón el leproso? Apenas sabemos nada de este personaje. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían mantener convivencia con la población. Los leprosos tenían que vivir apartados de los demás debido a su enfermedad contagiosa, incurable. Tenía que ocultar su rostro de los demás porque la cara
era una de las partes del cuerpo que se desfiguraba con la lepra y daba repugnancia, asco a los que la observaban. Y además tenía que estar gritando ante el riesgo de que alguna persona se pudiera acercar a él accidentalmente, o por amor o por cariño, su propia familia, que estaría deseando darle un abrazo. Tenían que gritar, según el testimonio del Antiguo Testamento, marcado por la ley, tenían que estar gritando inmundo, inmundo a todas horas, tocando incluso una campanilla. Pero resulta que Simón no vivía aislado, no vivía solo. Simón tenía una casa donde recibir invitados, como en esta ocasión. Deduzco que Simón había dejado atrás su enfermedad. Si estaba sentado con una familia, si estaba sentado con bastantes invitados, aunque se remarquen 4 o 5, había bastantes más. Incluso había gente a la puerta de la casa con otras intenciones. ¿Quién curó a Simón? Aunque se le conociera como leproso, Simón ya no era leproso. Por tanto, la pregunta es, ¿quién curó a aquel que fue leproso? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero el hecho de que invitara a Jesús a posar en su casa nos da pie para pensar que fue él, Jesús, quien le sanó de su gravísima enfermedad, de su incurable enfermedad. Era uno. Jesús sanó a muchas personas de diversas dolencias, incluidos leprosos. Pero los 12 que fueron enviados también obraron milagros en el nombre de Jesús, entre ellos el de sanar a los afectados por esta terrible lacra de la lepra. No sabemos los nombres de ninguno de ellos en el Nuevo Testamento, excepto el de este. ¿Acaso sería uno de los 10, recordáis? Uno de los 10 que narra el evangelista Lucas en el capítulo 17 del Evangelio. ¿Acaso fue el que de los 10 se volvió a Jesús cuando iba camino del sacerdote para que certificara su curación, para darle las gracias a aquel que le había limpiado? Quizá fue él. No lo sé, pero ponte a volar la imaginación. A mí me gustaría que sí, ¿no? A vosotros no. Desde luego era una persona muy agradecida. Muy agradecida. Su vida quizás había trascendido en la soledad, alejado siempre de los demás. Pero ahora puede estar junto con los otros sin peligro de ningún tipo, sin tener que decir inmundo a todas horas, sin tocar la campanilla para avisar. Sobre todo quería estar con su Maestro, con su Salvador, con su Sanador, con su Señor. Quería servirle con una comida, invitarle a su casa. ¿Qué nos hubiese gustado? A mí me hubiese encantado. A mí me dice Juan, ponte a correr. Y yo digo, ¿cómo será eso? Y empiezo a correr. Y os prometo que no paro de correr hasta lograr prepararle una comida, un buen arroz, por ejemplo. Invitar a mi Señor a mi mesa porque se ha dignado curar a un miserable. Por eso el Salmo que hemos leído, el 107, los versículos 1 y 2, dice,
Bendecid al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, ¿quiénes? Los redimidos del Señor. Díganlo, el Señor es bueno. Su misericordia fue para con nosotros y sigue siendo para con nosotros. Por eso no nos debe costar trabajo decirlo a boca llena. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, que yo sepa, no hemos sido sanados de lepra, pero hemos recibido de Dios una dádiva infinitamente mejor, la vida eterna. La vida eterna. Los que estábamos en la condenación eterna, hemos recibido la vida eterna. Los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, mediante la fe en Jesús y por el glorioso evangelio revelador de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos la certeza, no la posibilidad, como el que juega a los cupones o a las quinielas o a la lotería. No, tenemos la certeza de sabernos perdonados de nuestros pecados mediante ¿qué? Cuidado, mediante la justicia sustitutiva de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Certeza confirmada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 100% segura. No hay posibilidad de que el pronóstico se deje de cumplir. Ahora, como Simón, nosotros también somos llamados a ofrecer a nuestro Señor y Salvador aquello que le honra. Cualquier cosa que honra a nuestro Dios es una ofrenda que sale o debe salir desde nuestro corazón, sea cual sea. Nuestro servicio no puede ni debe ser inferior al que le ofreció su anfitrión aquella noche. El amor a la persona de Cristo está en consonancia al favor que hemos recibido de Él. ¿Recordáis aquella otra mujer que fue censurada por tocar al Maestro? A la vez que el Maestro fue censurado por dejarse tocar por aquella mujer pecadora de la ciudad, de la cual no sabemos su nombre. Él dijo a los que reprendían a la mujer y le echaban en cara a él que no tuviese reparo. Él les dijo, sus pecados, que son muchos, dice, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, a nosotros se nos ha perdonado de principio a fin, no ha quedado nada atrás. Recordad lo que Pablo escribe a los colosenses, el acta de los decretos, toda el acta que había contra nosotros, que nos acusaba, que nos condenaba, fue clavada en la cruz, porque Cristo la llevó sobre sí mismo. Se nos ha perdonado todo, no una parte, no pecados leves. Toda nuestra vida quedó atrás. Todas nuestras andanzas, malas incluso a los ojos de los hombres, fueron quitadas de en medio definitivamente por aquel que las portó sobre él. Amamos cuando amamos a Cristo. Al que se le perdona poco, poco ama. Pero al que se le perdona todo, no hay límite para amar a nuestro Señor, no hay límite. Quiero seguir porque se me va el tiempo. Nos sigue informando ahora, en este caso Juan, que Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Bueno, Lázaro era un ser especial. Lázaro era un invitado de otro mundo. De otro mundo. Lázaro era digno de las portadas de la prensa de Jerusalén todos los días. Aquel que provocó, fijaos bien,
provocó las lágrimas del maestro frente a su tumba, aquel que visitó el mundo de los muertos durante 4 días y que puso en jaque la fe de sus parientes, de sus hermanas. Mire, fijaos qué impresionante tuvo que ser aquella mesa. Presidía uno que había sido leproso y que ahora estaba limpio. Se sentaba junto a él uno que había estado muerto y ahora estaba vivo. No es que le dio un ataque epiléptico, no es que no le encontraban el pulso, no, uno, según el testimonio de su hermana, olía y mucho, 4 días muerto. ¿Qué cuadro, eh? ¿Qué cuadro? Lázaro fue aquel que desde el más allá oyó la voz de aquel que dio vida a este mundo y conforme al mandato resucitó y fue reintegrado al mundo de los vivos. Y de esa manera confortó a su familia, quien estaba triste y dudosa, incluso echándole en cara a Jesús: si hubiese venido antes, mi hermano no habría muerto. Lázaro era su amigo. ¿Sabéis lo que es tener como amigo a Jesús? Jesús resucitó a muchas personas, pero no se dice que llorara por ellas, aunque las amaba. Sin embargo, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Y los que estaban presentes inmediatamente ataron cabos y dijeron que mirad cómo le amaba. Las lágrimas muestran amor. Cuando lloras por los demás, estás mostrando el amor que tienes hacia esa persona. Los cristianos evangélicos parece que somos duros, pero a veces lloramos cuando recordamos y sentimos el amor de Cristo machacado, triturado por nuestros pecados. ¿Cómo es posible que Él pudiera hacer eso por mí? Aunque hubiese sido el único habitante sobre la tierra, lo hubiese hecho. Tanto me amó. Algún día hablaremos sobre los llantos de Jesús. No sé, se me está ocurriendo. Como posible vecino y amigo de Simón, Lázaro, del que fue librado de sus ataduras, fue llamado a participar de aquel encuentro especial, dando honor a Cristo al compartir y disfrutar de su presencia. Aquella amistad que había entre ellos fue truncada por la muerte indeseada, como ocurre muchas veces, pero fue retomada por el dador de la vida, quien, a pesar del sufrimiento que conllevó la muerte de su amado amigo, a pesar de eso, dijo a todos los dolientes, a todos los que se lamentaban y lloraban por Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué cosa más rara hace Dios, verdad? Dirían muchas voces enemigas de Cristo que fue un sádico, porque pudiendo impedir la muerte de su amigo, no lo hizo. Permitió que pasara por la agonía de la muerte. Pero aquí lo más importante para Jesús, para el Cristo, para el enviado de Dios, no era hacer cosas para que la gente le admirase, le reconociese e incluso que algunos pudieran creer en él. No. Todo lo que él se había propuesto desde antes de la eternidad, desde antes de hacerse hombre, de tomar cuerpo,
antes de eso, todo lo propuesto en el consejo divino, todo tendría que ser hecho para la gloria de Dios. No cabía un ápice la gloria de otro que no fuera Él. Ni el hombre. El hombre no tiene parte activa en la redención que Dios plasmó en la eternidad como un hecho cierto, real, que habría de verificarse en el tiempo, pero que no podía dar marcha atrás. La gloria de Dios. Padre, dice el Señor cuando está a punto de llegar a la cruz, yo te he glorificado. Ahora glorifica tú a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes de los tiempos. Todo es para la gloria de Dios. El fin de la redención es para la gloria de Dios. Porque por la eternidad podemos decir, seguiremos diciendo, bendecid, alabad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. La gloria de Dios es el principio y el fin. Aunque por medio haya muchas cosas, entre ellas la creación, entre ellas la redención, pero nada que sea hecho por el mismo Dios, hecho carne, dejó de llevar la gloria de Dios. Todas nuestras vidas, con todos nuestros hechos, debe estar enfocada en glorificar al Señor, toda nuestra vida. Los cristianos no somos hechos para una ocasión y punto final. Somos hechos para toda la vida. Todo lo que podamos ofrecerle a nuestro Señor debe ser generado por amor, por un amor que sobrepasa el amor natural. ¿Y a quién amamos? A quien nos amó a nosotros primero. No empezamos nosotros. Empezó Él. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No olvidemos esto, por favor. No recibimos de Dios bendiciones porque nosotros amamos a Dios. Él nos ama antes. Por eso recibimos bendiciones suyas. Y en este caso lo fue mucho más porque Él recibió la gloria de aquel invitado de otro mundo, de otro mundo. Y un día no muy lejano, porque el tiempo es relativo, y el paso del tiempo también es subjetivo. A veces va muy lento, a veces va muy rápido. A mí se me ha pasado volando. Hace como 10 minutos estaba jugando a las bolas, a la lima, al trompo, con mis amigos, con pantalones cortos. Hace un rato. Y ya estoy a las puertas. ¿Cómo ha pasado la vida? Para otros que sufren a lo mejor, están postrados, el tiempo pasa lento. Y se agotan en el sufrimiento, en el dolor, en la pena. Y quisiera desaparecer de este mundo lo más rápido posible para dejar atrás todo lo que ha podido vivir de malo en la vida. Pero el momento va a llegar. Antonio nos ha hablado de esto en su serie sobre Tesalonicenses, pero va a llegar el momento en que va a sonar la trompeta, esa trompeta, la trompeta de Dios, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. E inmediatamente después, el tiempo ahí casi no pasa, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, los que estén vivos en ese momento o estemos vivos, también nos uniremos al primer grupo. ¿Qué os parece? La visión buena, ¿eh? Es buena, es buena. El grupo entero recibiendo al Señor en gloria, vivo, coleando, ágiles, sanos, pletóricos,
como nunca antes lo hemos estado. Oiremos la voz del Hijo de Dios. Decía Daniel, capítulo 12 de su libro, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y el mismo Jesús lo ratificó. Él es el que llama, llamó a Lázaro, pero te va a llamar a ti también. Estés vivo o estés muerto, tu nombre va a sonar, sí, va a sonar. Y te vas a reunir. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a servir al Señor en la vida eterna, en el espacio donde ni es espacio ni hay tiempo. Pero, ¿cómo estamos llevando ese entrenamiento? Me diréis, servir toda la eternidad, eso debe de cansar mucho. ¿Qué va? No cansa. A mí me cansa más ir de aquí a la puerta. Pero servir a aquel que me sirvió hasta la extenuación, eso no puede cansar. ¿Habéis visto alguna vez ángeles que pongan una pancarta, ya está bien de explotación? ¿A que no? Isaías dice que vio gente, primero a uno que se sentaba en un trono, pero a los que estaban alrededor del trono, dice día y noche, por llamarlo de alguna manera, porque en el cielo ni hay día ni hay de noche. De alguna manera decían ellos así, santo, santo, santo es el Señor. Día y noche, es decir, siempre. ¿Se cansan de decirlo? No. Conocen a Dios. Y ellos también están ahí delante de Dios por la misericordia, porque dice la Escritura que el cielo, lo que nosotros llamamos cielo, que es puro, que no entra nada, dice, aparece sucio ante sus ojos. Es que es la realidad, es que no hay nada comparable con la santidad de Dios. Nada. ¿Cómo ve? ¿Cómo va tu entrenamiento en la vida? ¿Estás pasando por el entrenamiento de servir al Señor? ¿Pasamos el tiempo creyendo que eso de servir es para los demás, para los tontos, para los que no se enteran nunca de nada? Pero yo siendo listo, no va conmigo. Si no aprendemos a servir aquí, es que no tenemos un puesto dispuesto en la otra vida para seguir sirviendo. Es que me parece que no hemos entendido a Dios. Quien no sirve al Señor de corazón, hermanos, no ha entendido nada del amor de Dios. Nada. ¿Cómo puede un cristiano guardarse su servicio para aquel a quien le conviene y no a quien se lo merece? Seguimos. Marta fue una mujer extraordinaria, otro personaje. Ella fue la servidora fiel que se afanaba por servir al maestro en sus visitas a la casa familiar y a la que a veces nosotros los cristianos ya del siglo XXI nos atrevemos imprudentemente a criticar. La criticamos cuando al leer el Evangelio resulta que recibe del Señor una cariñosa reprimenda por no aprovechar la oportunidad de su presencia en la casa. Su hermana María se quejó. Se quejó antes ante la tumba de Lázaro, pero Marta le dice a Jesús, dile a mi hermana que se ponga a servir, ya está bien. La comodona, cuando tú entras a casa, se sienta a tus pies y ahí se puede llevar horas. Y yo mientras aquí, preparando el pescado, la lasaña, los macarrones, dile que haga algo, que yo estoy levantado de las 6 de la mañana limpiando, fregando, haciendo camas. Es un no parar. Pero ella no tiene cuidado, está ahí, sentada a tus pies, mira, la desgracia. Y Jesús le reprende. Y ahora venimos nosotros, que somos los listos, y decimos, ¿ves cómo tenías razón? Si María estaba haciendo bien las cosas, ¿por qué te estás quejando? Si el servicio hay que hacerlo callado.
Y le ponemos de vuelta y media. Si hubo alguna reprensión, si la hubo por parte del maestro, él tiene derecho a hacerlo. Pero nosotros no. Porque olvidamos de Jesús muchas cosas. Sí, escuchamos sus palabras, pero ¿te has preguntado alguna vez qué tono tiene esas palabras? Porque el tono importa, ¿eh? El tono importa. Y no es lo mismo decirlo así que decirlo así. ¿A qué no? Cuando tú diriges tu dedo al otro, le estás acusando de no ser como tú, le estás juzgando. Pero cuando el maestro habla, en su rostro hay bondad, hay amor, hay cariño. Y puede decirle a quien sea lo que tenga que decirle sin pedir permiso a nadie. Porque en él se denota la bondad personificada. ¿A Zaqueo le echó la bronca? No. ¿Zaqueo era un golfo? Sí. Hoy llamamos corruptos incluso a cosas que son pequeñas. Pero Zaqueo era un corrupto de lo peor. Y yo hubiese cuidado a Zaqueo, le hubiese dicho, pero ¿tú qué te has creído, muchacho? Tanto robar y tanto robar. 2 guantazos bien dados. Y te pongo en tu sitio y te voy a denunciar a las autoridades romanas porque te estás quedando con dinero suyo. Y lo voy a poner en una pancarta a la puerta de la entrada y de la salida de Jerusalén para que todo el mundo conozca la clase de perro que eres. Y hubiéramos dicho eso. Pero él coge a Zaqueo. Baja, Zaqueo, por favor. Mira, hoy es necesario que yo entre en tu casa y esté contigo. ¿Te parece? ¿A qué es distinto? ¿A qué es distinto? A que Zaqueo no bajó del árbol con miedo. ¿A que no? La que me va a caer, pensaba él. No. Cuando su maestro le miró, ya sabía que allí había amor a rebosar. Por eso os digo, cuidado, cuidado. Las palabras de Jesús siempre van acompañadas de gestos, de formas. El trato, buen trato. Y por cierto, al final caemos en la cuenta de que en nada somos nosotros mejores que ella. Porque eso de dedicar el tiempo a los intereses de nuestro Señor muchas veces no va con nosotros, no va con nosotros. Sin embargo, fijaos bien, Juan dice, ¿y Marta qué? ¿Quién se acuerda? Y Marta servía, servía. No estaba distraída, no estaba perdiendo el tiempo. Marta servía. ¿Otra vez? Sí. Ella era así. Ella no podía estar quieta. Ella también sentía tanto amor por el que llamó a su hermano de entre los muertos que no le importa estar sirviendo. Hoy se hablaba también del servicio, que ha sido un mes muy ajetreado, en mucha actividad. Ojalá no sea activismo, hacer por hacer. Y hay que agradecer todo el esfuerzo de los que han estado trabajando. Ahora en esta última semana, o durante todo el año, pues a las hermanas que han estado con el tema de las manualidades, a las hermanas y hermanos que han estado con el tema de las cajas de Navidad. Pero durante todo el año ha habido una cantidad de hermanos y hermanas que han estado trabajando para el Señor en la persona de nosotros, trabajando para servirnos a nosotros, los que cantan, los que predican, los que saludan, los que acogen a las personas, los que están en el control, los que limpian, todos los que favorecen en algo la gloria del Señor. Aquellos que ponen su mano en el arado, que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, son personas que aman al Señor, que buscan su gloria por encima de su gloria personal, que lo hacen de corazón. Pero como decía Spurgeon,
La obra de la Iglesia corresponde generalmente, dice, a unos cuantos individuos sinceros. Y se preguntaba a continuación, ¿está bien que unos cuantos tengan que hacer todo el trabajo mientras que un buen número que profesa pertenecer a Cristo no hace absolutamente nada? No es normal, porque todos los que nos llamamos cristianos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y nuestro amor tiene que estar dirigido a Él en primer y último lugar. Primero y último, lo abre y lo cierra todo. Y estamos aquí para servir. Hemos sido comprados para servir, no hemos sido comprados para hacer lo que nos venga en gana. ¿Hemos olvidado esto? Si hemos olvidado esto, estamos imitando mucho a la iglesia de Éfeso cuando fue reprendida por el mismo Señor al escribirle la carta que aparece en el capítulo 2 de Apocalipsis. Has olvidado tu primer amor. Ojalá todos seamos como Marta, presentando nuestros cuerpos, no solamente nuestros espíritus, como decían algunos hermanos en la primera iglesia, ¿no? En las primeras iglesias que servimos al Señor en el espíritu, pero no con el cuerpo. No. Eso para nada. Para nada. El Escrito dice, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Nuestros cuerpos. No importa si tienes 10 años, 15 años, 20 años, 80 años, 100 años. No importa. Cada cual en la medida de sus posibilidades. Su cuerpo es el instrumento que Dios te ha dado para que le sirvas. ¿Sabes tú? ¿Lo sabes o no? Es así para todos. Por último, María. ¿Qué decir de María? Quien aprovechaba cada minuto para estar con Jesús a sus pies, escuchar su palabra, las palabras que le llevarían a meditar y a comprender. Meditar y comprender todo aquello acerca del destino de Cristo Jesús en la tierra. Su aprovechamiento del tiempo fue algo excepcional. Sí, porque midió la época en que le tocó a vivir. Lo midió muy bien. Ella dijo, pensó y actuó. Si hoy está aquí Cristo con nosotros y Él ya ha avisado de que se va a marchar, yo voy a aprovechar todo el tiempo que esté aquí presente. Y voy a preguntarle de todo, si puedo preguntarle de todo. Y si no, mejor me voy a callar y le voy a escuchar a Él. Porque quiero llegar a entender muy bien por qué vino y ha dicho que va a morir y que después se marcha. Eso no lo entiende nadie, pero a mí me gustaría entenderlo. Los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Cuando Jesús les avisó, dijeron, no, eso por favor, ni lo repita, que eso no te acontezca a ti. ¿Estamos de broma o qué? ¿Morir? Bueno, caer en manos de gentiles, jamás. Y nos vamos a comprar una espada cada uno para defender, llegado el momento, tu integridad personal. Eso de sufrir no va con nosotros. Llevamos contigo unos 3 años aproximadamente y solamente hemos visto triunfo, de triunfo en triunfo. Has derrotado las fuerzas demoníacas, has derrotado las enfermedades, has levantado a los muertos, has obligado al mar a aquietarse, has dado de comer a una multitud con poca cosa, has demostrado que eres Dios y por tanto, ¿qué vamos a esperar nosotros? Al fracaso, eso no entra aquí. Pero chicos, 3 años habéis estado con Él, todavía no os habéis enterado que por qué vino. Yo he vivido para dar mi vida en rescate por muchos, dijo Él. ¿No lo dijo? Claro, lo escuchó, pero eso de dar su vida, ¿qué? ¿Qué significa? ¿Lavar los platos? ¿Fregar la mesa? ¿Qué? Dar su vida, entregar su vida. Tú tienes una vida, la entregas para favorecer a otros. Pero ellos negaban. Sin embargo, aquella mujer no. María tuvo el honor de hospedar al Maestro en su corazón, no solamente en su casa, porque ella entendía que aquellas horas que empleaba en escuchar atentamente a Jesús no se iban a volver a repetir. ¿Por qué? Porque ella ya vislumbraba su muerte inmediata. Y se dice de ella que tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, subraya,
costaba mucho, no lo compró en los chinos, perdón por los chinos, no lo compró en Temu y dijo, oh, lo que a mí me saldría aquí en una perfumería de Mairena, aquí me sale por una quinta o menos. No compró perfume barato. 1 libra de nardo puro, dice el texto, que costaba mucho. ¿Y con eso qué hizo? Echó un poquito. Echó un poquito aquí y dijo, esto hay que aguardar porque hay más días que olla. No. Ungió los pies de Jesús con ese perfume. Lo secó con los cabellos, con los suyos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Eso dice Juan, y Marcos dice, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Las dos acciones fueron verdad y no hay contradicción en ello. El ungimiento fue total, comenzando por los pies y terminando por la cabeza. Y después de lo cual rompió el frasco. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Yo recuerdo en los años 50, bueno, pues yo nací en el 52, venía, y en los años 60 también, venía por las casas de vecinos, al menos de Triana, pero supongo por muchas partes, el perfumista, Salvador seguramente, que a lo mejor andamos por ahí parejo, y llevaba el perfumista con una maleta, y abría la maleta y tenía toda clase de perfume en botes grandes, pero tú no podías comprar un bote grande de 1 litro. Entonces, ¿qué hacía? Cogía una jeringuilla, sacaba el tubo, y tú traías tu frasquito, y tú decías, ponme 2 pesetas. O 1 peseta, o 2 reales, según andaba tú de economía. Entonces, te lo echaba ahí en ese frasquito, y tú ya tenías un frasquito pequeño del bueno. Eso seguramente Pepe, Carmelita, pues lo conocerán. Aquí vivíamos de eso, es que no teníamos dinero para otra cosa. Y era perfume, bueno, pero tú dices, esto hay que administrarlo. Esto no lo puedes tú coger y decir, me lo voy a echar todo el domingo para presumir delante de los demás. No. Iba poquito a poquito, hasta que se agotaba. Y cuando venía otra vez el perfumista, pues tú decías, quiero de este, varón dandy, y te daba poquito. Mi padre, que tiene 95 años, sigue usando el mismo varón dandy de entonces, no ha cambiado. Entonces señala que era bueno. Rompe el frasco. Esta acción es tremenda. Rompe el frasco. ¿Para quién iba a llenarlo de nuevo si Jesús cubrió todas sus expectativas? ¿Acaso aspiraba a algo más sublime que aquello? ¿En qué emplear mejor su bien más preciado que en honrar a su Señor y Salvador? Vaya cena, ¿eh? Vaya cena. No importa lo que digan aquellos que no aprecian el servicio esmerado que merece nuestro Señor por parte de los que, habiendo habitado en tinieblas de maldad, fueron rescatados por la sangre de Cristo para pasar a vivir en su luz. ¿Qué mejor? Ellos no recibirán del Maestro. Los que dicen esto, oh, es que tú sirves mucho, es que tú no paras de trabajar, es que ellos no recibirán del Maestro aquellas generosas palabras de bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ahora fíjate, observa el remate porque esto no tiene precio. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe lo que es eso? Todo el mundo está deseando tener un autógrafo de sus ídolos, de Isco, del Betis, por ejemplo, de Anthony, ¿no? Del Sevilla no quiero decir nada de momento, que soy sevillista, pero no están las cosas lo mismo. Pero un autógrafo, eso vale mucho, presumir tú. ¿Sabes lo que es que Jesús te dé un abrazo? ¿Sabe lo que es que Jesús te dé un abrazo? No te dé un autógrafo, no, un abrazo.
Porque si tuviera que darte un autógrafo, ¿sabe con qué firmaría? El Cordero de Dios, con su sangre. Pero por esa sangre estás tú, en esa disposición de ser recibido por Él. Y con un abrazo te dice, entra en el gozo de tu Señor. Qué mágico ese momento, maravilloso momento. Un ungüento caro de nardo puro, estimamos aproximadamente 1/4 de litro, tasado a la ligera en 300 denarios, que es el sueldo anual de un peón al año, de lo que cobraba un peón al año, tasada a la baja, a la baja. Eso mostraba el amor que su corazón sentía por Cristo al recuperar a su hermano de la muerte. Y con eso María completó su conocimiento sobre aquel a quien ungió. Para muchos aquello fue un derroche irrecuperable. Hemos perdido el perfume, hemos perdido el dinero, hemos perdido el tiempo. Vaya espectáculo que ha dado esta mujer. Derroche irrecuperable. Pero cuando damos al Señor lo mejor, hermanos, nunca es un despilfarro. Nunca, jamás. Porque tú nunca podrás pagar lo que Cristo ha hecho por ti. Nunca podrás pagar. Ni 1.000 millones de vidas que tuviera podría pagar lo que Cristo ha hecho por ti. María no tendrá una estatua en una calle o en una plaza, ni falta que le hace. Pero el Maestro dijo de ella lo que no se ha dicho de nadie hasta el momento. Donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que esta mujer ha hecho. ¿Para quién? Para memoria suya. Toca aprender. Nos toca aprender. Aprender el servicio con mayúscula. Hermanos queridos, hay que conjugar el verbo servir en primera persona. En primera persona del singular. Yo sirvo a Jesús. Yo serviré a Jesús. Y si estamos hablando como iglesia, nosotros servimos y serviremos a Jesús. Y ojalá que esta iglesia se distinga por servir a Jesús. Que cuando pasen los años se pueda decir de los miembros de esta iglesia, de los que están y de los que vendrán, porque aprenderán de los que están. Se nota que han estado con Jesús, se nota. Ojalá digan eso. María reconoció que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, cuando anticipó su muerte expiatoria al ungirlo para su sepultura, algo que los incrédulos discípulos no vislumbraron ni siquiera en aquella cena. Concluyo, una aplicación. Qué buena cena, diría yo, tuvieron que disfrutar aquellos invitados. Otros que andaban cerca vieron y no creyeron. Incluso algunos que estaban a la puerta pensaban matarlo a Jesús y ya de paso volver a matar a Lázaro, a ver si caían dos pájaros por el mismo tiro. Ahora pregunto, ¿eres tú uno de los que sin ver han creído en Jesucristo? Si es así, deja que tu testimonio, levántate y dilo, que tu testimonio perfume la gloria de Cristo. Que de tus labios pueda decir, Señor, gracias por haberme salvado de mis pecados. No solamente quiero recibirte, quiero reconocerte. Señor, quiero decirte que gracias por haberme amado y ayúdame a amarte todos los días de mi vida de una manera creciente y con pleno conocimiento. Cristo no busca dinero, Cristo busca vidas. Creer en Él es recibir el perdón de tus pecados. Y a ti, hermano querido, que el Señor también te dé un corazón agradecido, entregado, dispuesto a servir con alegría
a quien los ángeles sirven con temor y reverencia. Que los dones, los recursos, los muchos recursos que Él te haya dado, tu trabajo, tu familia, tu salud, tu dinero, etcétera, etcétera, tu tiempo, que todo eso sean herramientas santificadas en sus manos para honrar su nombre hasta nuestro definitivo encuentro con Él en gloria. Que Él sea bendito ahora y por siempre. Siento que me he pasado unos minutos, pido perdón por ello, pero me dejo llevar. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor, por el bien del testimonio del Evangelio. Hazlo perdurar en los corazones de los que estamos aquí presentes y en aquellos que tendrán la oportunidad de escucharlo a través de Internet. Bendito sea en el nombre de Jesús. Amén.